Evangelion Avatar de la Luz de la Luna 161, 180. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 161. Si los hombres no se ahogan, preguntó la sirenita, ¿viven para siempre? ¿No mueren, como nosotros aquí abajo en el mar? Sí, dijo la anciana, ellos también deben morir, y sus vidas son aún más cortas que las nuestras. Podemos vivir 300 años, pero cuando perecemos nos convertimos en espuma en el mar, y ni siquiera tenemos una tumba aquí abajo, entre nuestros seres queridos. No tenemos alma inmortal, ni vida en el más allá. Somos como las algas verdes. Una vez cortadas, nunca vuelven a crecer. Los seres humanos, en cambio, tienen un alma que vive para siempre, mucho después de que sus cuerpos se hayan convertido en arcilla. Se eleva a través del aire, hasta las estrellas brillantes. Así como nos elevamos por el agua para ver las tierras de la tierra, así los hombres se elevan a hermosos lugares desconocidos, que nunca veremos. ¿Por qué no nos dieron un alma inmortal? Preguntó la sirenita con tristeza. Con gusto daría mis 300 años si pudiera ser humana solo por un día y luego compartir ese reino celestial. No debes pensar en eso, dijo la anciana. Nos va mucho mejor y estamos mucho mejor que la gente de allá arriba. Entonces yo también debo morir y flotar como espuma en el mar, sin oír la música de las olas ni ver las hermosas flores ni el sol rojo. ¿Acaso no puedo hacer nada para ganar un alma inmortal? No, respondió su abuela, a menos que un ser humano te amara tanto que significaras más para él que su padre y su madre. Si cada pensamiento y todo su corazón se unieran a ti de tal manera que permitiera que un sacerdote uniera su mano derecha a la tuya y prometiera ser fiel aquí y por toda la eternidad, entonces su alma moraría en tu cuerpo y compartirías la felicidad de la humanidad. Te daría un alma y, sin embargo, conservaría la suya. Pero eso nunca podrá suceder. Precisamente tu mayor belleza aquí en el mar, tu cola de pez sería considerada fea en la tierra. ¿Es ese Hans Christian Andersen? Miré más allá del borde de la página en la que mis ojos estaban fijados solo para encontrarme con Ikari-kun mirándome con leve interés. Me encontraba sentado en un banco, refugiándome del caliente sol de la tarde en la sombra de un árbol. En lugar de responder mucho con palabras, levanté la tapa del libro un poco más para que pudiera confirmarlo por sí mismo. Ya veo, me pregunté si se sentaría a mi lado en el banco. Se acercó como si pudiera hacerlo. Por ahora, parece que decidió no hacerlo, pero se quedó donde estaba, a solo unos pasos de distancia. Mi maestra me leyó eso una vez cuando era niño, afirmó, siguiendo el hilo de pensamientos que se despertó a raíz de lo que vio. Creo que era mi favorito de las diversas colecciones de cuentos de hadas que teníamos. Pensé que todas las historias eran muy, muy hermosas, pero también muy, muy tristes. Bueno, ahora que soy mayor, debo admitir que a veces se pasaba un poco con el tema de la religión, pero de niño eso me superaba. Ahora sus historias me parecen mucho más cortas. Cuando las escuché por primera vez, sentí que había todo un mundo entrelazado entre el principio y el final. Lloré mucho en el de la niña de las cerillas, confesó, reprimiendo una sonrisa nerviosa, y luego continuó con vacilación, quizá inseguro de si era un lugar seguro para decirlo, pero también atraído por la posibilidad de que existiera. No sé por qué cree que ese lugar está aquí. Quizá sea desesperación. Me imagino fácilmente cómo el segundo se burlaría de él por llorar, o cómo el mayor Katsuragi haría una broma solo para evadir el tema. Además, podría estar preocupado de parecer poco varonil frente a sus otros amigos, lo que implica que aún veía algo tenue en ese vínculo, por serio que se hubiera vuelto. Una parte de mí se preguntó. Si él me dijo esto significaba que había un vínculo especial entre él y yo. Que se sintiera de gusto conmigo. O simplemente me veía como una pizarra en blanco a la que podía contarle todo porque no habría ninguna reacción que afrontar. Algo en lo que podía proyectar y ver lo que quisiera, precisamente porque no había nada. Porque yo no era nada, tan convenientemente. De cualquier manera, las palabras seguían saliendo de él, de manera bastante íntima, pero sin mirarme, pues ya se había dado cuenta de que no esperaba que me mirara. De niño, deseaba encontrar cerillas mágicas como esas. Imaginaba que las prendería fuego y que luego mi madre vendría y me llevaría al cielo. Menos mal que no lo hizo. Porque incluso si Ikari-kun pudiera ir a un lugar como el cielo, no encontraría a su madre allí. No es ahí donde está ahora. Probablemente todos habrían estado contentos con eso, o eso es lo que pensé. Es una idea tonta, claro, añadió apresuradamente, jugueteando nerviosamente con sus cosas.
Al final, probablemente el cielo no existe y este encuadre fantástico fue quizás una manera de expresar de una manera implícita, un modo libre de la necesidad de reaccionar ante alguien, de tener que lidiar con la reacción de alguien. Aún así, parecía querer que lo escucharan de alguna manera, o no lo habría dicho. Si este tipo de conversación tuviera lugar en un libro, probablemente se esperaría que el personaje en mi posición dijera algo reconfortante, que insistiera en que seguramente la gente lo habría extrañado. Pero yo no sabía esto, así que no podía decirlo con sinceridad. No tenía idea de qué tipo de persona era el tutor de Ikari-kun, por ejemplo, así que no puedo evaluar si esta persona maestra habría lamentado o no la ausencia de su joven protegido. Podría decir que la gente lo extrañaría ahora, pero eso no sería exactamente un alivio si parte de lo que extrañarían fuera su destreza como piloto. Lo necesitarían de la misma manera que me necesitaban a mí. Señalarlo sería una crueldad y no un consuelo. ¿Qué le digo? ¿Qué puedo decir de cómo parece que extraña a su madre cuando yo nunca la he tenido? No hay que hablar de lo que no se entiende. Me pregunto qué pensaría si se diera cuenta de que la persona que extraña está en realidad mucho más cerca de lo que cree. Cualquier cosa que yo pudiera decir sobre el tema de la muerte no sería realmente aplicable. Soy muy consciente del tipo de frases reconfortantes que suelen utilizarse en este tipo de situaciones, pero en su mayoría parecen ilusiones, como si quisiera restarle importancia a su dolor. La verdad es que no está en mi poder disminuirlo. ¿Puedo traer a la señora Ikari de regreso a él? ¿Puedo ser lo que él necesita? ¿Puedo darle felicidad? No, no puedo. Podría ser que la felicidad sea, para empezar, una ilusión, un fuego tonto que nuestros cuerpos nos hacen perseguir para hacer las cosas que conducen a la autoconservación y la procreación. En el momento en que eres feliz no, en el momento en que te das cuenta de que eres feliz y eres consciente de ello, tu felicidad ya ha terminado, porque al ser consciente de ella, te das cuenta de que es solo un sentimiento y que pronto pasará. No puedo cambiar eso. Soy indeciblemente diminuto ante las fuerzas de la física y la evolución de 1000 millones de años de antigüedad. Entonces, ¿qué puedo decirle? No puedo pretender entender. No puedo fingir que sé lo que es perder a un padre o extrañarlo. Lo siento. Ojalá supiera algo que decir. Como ya te dije, no se me da bien esto. Yo, intento decir algo, en lugar de nada, porque quisiera poder ayudarte, pero sé que no puedo. No quiero restarle importancia a tu experiencia. Sé que, al final, nadie puede comprender verdaderamente el dolor del otro, ni pueden hacer nada los unos por los otros y no es cierto, afirmó. De verdad, ya estás ayudando mucho al escuchar. No creo haberle contado eso a nadie nunca. Pero ¿qué diferencia habría si se lo contara a otra persona? ¿Está diciendo esto solo para no herir mis sentimientos? ¿O es realmente cierto? Es difícil saber si simplemente está nervioso o realmente conmovido. Probablemente nunca pueda saberlo. O tal vez solo quiere decir lo que dice. Quizás estoy subestimando el efecto que tiene en un ser humano ser escuchado, porque no soy humano. Porque no soy nada, así que nada podría hacerme nada, ni ser bueno para mí, un objeto inerte, con forma de persona. Me incomoda un poco, porque no sé qué hacer. Escuchar puede ser de gran ayuda, pero cualquiera puede decir algo o expresar sus condolencias. No sirve de nada. Es difícil estimar lo que hace. Entonces, ¿qué le digo? Y no me refiero solo a esta situación, sino a un sentido más general. ¿Qué tiene que decirle un ser como yo a un ser como él? No se trata de no poder pensar en una opción. Tengo una idea de lo que los humanos suelen decir, a partir de libros o de otras interacciones que he presenciado. No saber qué decir ni siquiera es el problema. Soy consciente de que los humanos a veces tenemos discapacidades que nos dificultan pensar qué decir o cómo responder a tales situaciones, y aún así, seguimos siendo, sin duda, intrínsecamente humanos en todo lo que importa, de una manera que yo no lo soy. No creo que quien quiera que le quitaron mi ADN humano tuviera tal condición. Simplemente carezco de experiencia y práctica en la interacción humana, porque nunca me interesó. Si me lo propusiera, probablemente podría aprender. No tendría talento, pero tal vez sería más o menos adecuado para la mayoría de los propósitos e intenciones. Pero luego ¿qué pasaría si hiciera eso y luego, como una computadora que resuelve un problema, fuera y ejecutara un facsímil perfecto de comportamiento humano para que Ikari-kun hablara, diciendo exactamente lo que se espera para un resultado óptimo, mostrando todas las señales y expresiones necesarias? ¿Qué entonces? Ikari-kun solo estaría hablando con un humano falso y yo no estaría involucrado en absoluto. Yo solo estaría mirando.
¿Cómo puede haber una interacción entre él y yo, cuando en realidad no hay un yo con el que él pueda interactuar? ¿Cómo podrá hablarme si no soy nada? ¿Para qué querría nada? Pues dudo que pudiera tener alguna relación con Lilith, salvo como un suplicante que reza a una diosa. Él no sabe que Lilith existe. Él no tiene la menor idea de quién o qué soy. Todo se basa en un concepto erróneo, en un malentendido basado en mi forma superficialmente humana. Al igual que el comandante, me pregunto qué ve cuando me mira. Es mucho menos claro, mucho menos obvio. Pero eso no significa que pueda llenar esa incertidumbre con cualquier ilusión que desee. Él reacciona ante mí como lo haría ante un humano, por el deseo de ser escuchado, de conectarse con otros humanos. Aquello a lo que responde, aquello con lo que siente afinidad, es lo que cree ver. Es muy probable que en realidad no sepa nada sobre mí y que simplemente se haya dejado llevar por una especie de frenesí hormonal basado en una impresión equivocada, porque no me conoce, no puede conocerme si no hay nada que saber. Quizás simplemente esté viendo un espejismo. Es simplemente muy triste. Y, para que los demás hablen conmigo, necesito un nombre. Para que otros me afecten, necesito un yo. Entonces, ¿qué soy yo? La respuesta más sencilla podría ser que simplemente soy Lilith. ¿Existe realmente algún motivo para suponer lo contrario, más allá de mi incomodidad altamente subjetiva y sesgada? Bueno, para empezar, Lilith es un ser inmortal y atemporal, y aquello que se conoce como Rei Ayanami existe al menos ostensiblemente como un mero individuo, con un propósito al servicio de los proyectos de instrumentalidad humana y las conexiones con las personas que me rodean. Estoy moldeado por las particularidades del vehículo a través del cual experimento el mundo, por aquellos con quienes me encuentro, y tengo cierto margen de maniobra sobre lo que pienso. El alma dentro de mí es sin duda la de Lilith, pero toma un trago de alcohol y mézclalo con algunos jugos y jarabes, y obtienes un cóctel que es de alguna manera algo propio, con sus propias propiedades y características, que brinda una experiencia diferente si lo bebes. Sin embargo, también sería igualmente cierto que las moléculas de alcohol que contiene no habrían cambiado en absoluto. Ambas formas de verlo son igualmente válidas. Ambos son igualmente arbitrarios. Ambos son simplemente artefactos del pensamiento humano, que subdivide el mundo en objetos y entidades discretas. La realidad física es lo que es y ninguna cantidad de pensamiento la alterará, pero lo que signifique, si es que significa algo, si es algo bueno o malo y eso depende del pensamiento humano. Es por esto que una persona puede regocijarse por un acontecimiento que devasta a otra. Los hechos son los mismos, lo que difiere es su interpretación. Se han librado muchas guerras sobre la cuestión de cuál es la interpretación correcta o verdadera, cuál es el significado correcto de la vida, pero en su mayor parte no han llegado a ningún resultado. Esto es porque no pueden. No existe ni una pizca de bueno o malo en ninguna parte del mundo natural. No existe ningún instrumento que puedas construir, ninguna medición o experimento que puedas realizar que pueda decirte qué es el verdadero yo. Lo determinarías según tus creencias. Lo que concluiste de tus experiencias o lo que te enseñaron a considerar como tal. Se podría discutir sobre qué creencia es mejor, pero ¿cómo elegirías los criterios para determinar qué es lo mejor? Se trataría de una regresión infinita. Supongo que podría elegir la respuesta que más me guste, la que sea reconfortante o más conveniente para las cosas que quiero. El que me hace feliz. Después de todo, si lo que crea el sufrimiento de las personas en su pensamiento, si su alegría o consternación viene del ángulo y la lente que eligen, también podría cambiarlo para minimizar ese sufrimiento, y esto podría ser un punto de referencia entonces. Pero la experiencia de las personas no solo está limitada por sus pensamientos, sino que también está sujeta a la fisicalidad. Podía creer que podía volar, interpretar incluso la sensación de caer como si volara, hasta que tocaba el suelo y entonces ya no sentía nada más. Además, lo que quiero o lo que es la felicidad se desmenuza y se reduce al nombre de la nihilidad última. Podría ser que no haya verdad, ni significado. Todo es mera subjetividad parroquial. Es muy improbable que una voz objetiva y veraz me llame desde los cielos y me diga quién soy yo. Ninguna fuente de luz me iluminará con destellos al elegir la respuesta correcta. Ninguna melodía de victoria sonará para recompensarme, ningún susurro tranquilizador del universo me asegurará que, por supuesto, mi identidad es válida, ningún artefacto mágico dispuesto a responder solo a mí y nunca a Lilith. Probablemente, nadie diría eso, e incluso si lo hiciera, sería por sus propias razones o basándose en interpretaciones o creencias imperfectas. Las palabras de cualquier otra persona pueden ser tan arbitrarias como mis propios pensamientos sobre el asunto.
¿Podría siquiera confiar en mí mismo para creer tal afirmación de otro? ¿No sería prudente aceptarla indebidamente porque pudiera ser lo que deseo saber? ¿Cómo podría yo o cualquier otra persona saber realmente cuál es mi verdadera naturaleza? Se puede decir que la verdad no requiere esfuerzo y la simulación es artificio y tensión, pero no hay nada en esta vida que no sea tensión o que no requiera una miríada de pequeñas decisiones deliberadas. Algunos filósofos han argumentado que las personas no tienen realmente ninguna esencia verdadera, al menos no cuando surgen. La existencia la precede. Los seres surgen y luego, a través de sus elecciones, se hace claro en qué se convierten. Entonces soy Lilith. Depende de cómo lo mires. Lo cual significa que depende de cómo decida mirarlo. Si lo que me hizo reír a Yanami fue que los demás simplemente me llamaran así, entonces todo lo que podría bastar para que reí a Yanami desaparezca es considerarme Lilith. Y si decidiera que siempre he sido Lilith, no sería diferente que si reí a Yanami nunca lo hubiera sido. Sentí pena por reír a Yanami cuando consideré su precaria posición. El estado físico de las cosas no podía cambiarse, pero mi interpretación de él estaba en constante cambio. Tal era mi único amargo fantasma de libertad. Entonces soy Lilith. Quizás estas sean algunas preguntas mejores. ¿Me considero igual que Lilith? ¿Debo considerarme igual que Lilith? ¿Tiene sentido considerarme igual a Lilith? Si soy Lilith, entonces ¿qué significa? No determina inmediatamente que debo regresar con ella y continuar con su misión e intenciones, para completar su descendencia, para defenderlos como su madre. Porque si yo fuera Lilith, ella podría cambiar de opinión con la misma seguridad que yo. Por otro lado, también se podría considerar que lo que solía ser Lilith es una parte consistente y congruente de lo que significaba ser Rei Ayanami. Quizás en realidad simplemente era yo. Simplemente un ser que resulta estar hecho del alma de Lilith, algo más que la suma de sus partes. Ayanami Rei podría convertirse en el nombre del estado cuando todos estos componentes y circunstancias se hayan unido. Este tipo de alma, en este tipo de recipiente, viviendo esta clase de circunstancia. Y ella continuaría existiendo como tal mientras estos componentes permanezcan unidos. Desearía que esto preocupara a alguien más, que Ayanami Rei fuera alguien más que yo. Si fuera así, podría analizar esta situación sin preocuparme de que mi posición en ella pudiera influir en mí hacia un resultado u otro. Podía mirarlo desde afuera, desde la distancia, juzgar los sentimientos involucrados por lo que eran, sin ser afectado por ellos, haciendo que ajustaran sutilmente el peso de mis vías neuronales. Un sistema que reacciona a predicciones sobre sí mismo es caótico de segundo orden y, por lo tanto, de baja validez. Las intuiciones se vuelven inútiles e incluso el pensamiento racional puede verse afectado por prejuicios. Nuestras mentes no están diseñadas para entenderlo. Por supuesto, intento reaccionar lo menos posible a las predicciones sobre mí, para no nublar mi visión, pero no hay garantía de que pueda lograrlo. No hay garantía de que pueda mirar claramente esta existencia mientras todavía esté atrapado en esta piel, expuesto a ser arrastrado por su dolor, su miedo, su impulso de mantener algún tipo de locus de control interno. La próxima vez que fui a ver a Ikari-kun fue en los pasillos de Nerf, poco antes de que se llevara a cabo otra prueba de sincronización y sesión de entrenamiento. Esta vez no vino a hablar conmigo. Eso en sí no habría sido tan inusual si su atención hubiera estado ocupada por el mayor Katsuragi o el segundo. Incluso si solo hubiera estado escuchando su música, eso no habría sido inusual, ya que, después de todo, era bastante introvertido, pero incluso ese no fue el caso esta vez. Él simplemente siguió a los otros miembros cuando llegó con ellos. Lo vi cuando los escuché venir y levanté brevemente la vista de mi lectura para asegurarme de quién era. Hasta donde pude discernir, Ikari-kun no parecía estar haciendo o mirando nada en particular. Quizás simplemente estaba de mal humor. No lo sé. La mayor Katsuragi se tomó su tiempo para charlar y ponerse al día con la doctora Akagi cuando la saludó, por lo que los tres nos quedamos en el pasillo por un momento, aunque el segundo fue directamente a la habitación para obtener algunos detalles del experimento directamente de los técnicos. Hasta donde pude ver, Ikari-kun apenas notó el cambio y apenas la miró. Él simplemente se quedó allí, como si todavía estuviera aturdido por algún golpe que había tenido lugar antes de que lo viera. Me pregunté si había pasado algo, pero realmente no había forma de saberlo. Se me ocurrió que podría ir a hablar con él, no siquiera para preguntar y correr el riesgo de encontrarme con él preguntándose de qué diablos estaba hablando, sino solo para ir sentir alguna confirmación de su existencia y sus cualidades, supongo, o tal vez dejarle saber que pienso en él, en la medida en que soy capaz de eso. Puede que no lo sea.
Puede que no cambie nada. Aunque ya no tenía la libertad de fingir que esa sería la única razón. Una vez que se le permitió entrar en la conciencia, esa voz burlona y despectiva en lo más profundo de mi mente ahora era omnipresente. Es como cuando uno de repente nota una característica de un lugar familiar que siempre había estado allí, pero que nunca se había convertido explícitamente en el tema de su conciencia. Una vez observado, se convirtió en una parte demasiado importante de la huella del conjunto como para volver a imaginar ese lugar sin él. Uno se ve obligado a confrontar lo incierta y vaga que era su idea inicial del lugar. Porque aquí estoy de nuevo. No necesitaba que me lo dijeran, ni había nadie que lo dijera excepto yo. Fue una constatación silenciosa y distante, ni siquiera nítida. Una vez más, no puedo decidirme a invertirme en un mundo que ya he dado por perdido, un lugar donde no tengo esperanzas propias, donde solo hago lo que se espera de mí para que al fin me dejen ser. Por supuesto que no. Es el tipo de limitación persistente y predecible que puede llegar a cansarlo y aburrirlo, el tipo de dolor viejo y sedimentario que uno se ve obligado a reconocer una y otra vez. No puedo decir en retrospectiva que lo sabía cuando en ese momento descarté la idea como un mero pensamiento fugaz que de otro modo habría olvidado, pero a medida que avanzaba el día hubo indicios de que la impresión que tuve antes, de hecho, estaba fundada en algo. Siempre me sorprende un poco cuando veo pruebas de que no soy el único que veo e interpreta algo de una determinada manera, viendo cómo me diferencio de los que me rodean, cómo me comparo con ellos como una imitación. Hacía tiempo que nos habíamos puesto los trajes y descendido a nuestros enchufes, de modo que la mayor parte de mi atención se había concentrado en el experimento de sincronización en sí, mis esfuerzos se habían concentrado en limpiar mi mente del caos inestable que había en mi interior para poder servir como conducto para otras voluntades hacia la de la unidad cero y mantener abierto el vínculo. Fue solo en el borde de mi conciencia que capté las palabras en mi audición periférica. Solo pasé el umbral de la conciencia porque un algoritmo de clasificación simiesco juzgó que los términos eran salientes y que valía la pena prestar atención a los nombres familiares. ¿Le pasa algo a Shinji-kun? Preguntó el Dr. Akagi, probablemente inclinado sobre las pantallas, a juzgar por la orientación del sonido. Su velocidad de sincronización parece haber bajado, después de haber progresado tanto, así que no fue solo mi imaginación. Los demás también lo vieron, de hecho el PROD era visible negro sobre blanco en la forma de los sincronógrafos. En realidad debería haberme ocupado de mis propios asuntos, pero mi atención permaneció concentrada, anticipando, preguntándome si tal vez la mayor Katsuragi iba a proporcionar algún tipo de explicación, pero ella solo murmuró algo evasivo sobre la escuela y la pubertad y cómo todo se resolvería solo. Me pregunté cuánto peso podrían tener aquí sus palabras. En cualquier caso, el personal de NERV tenía sus resultados. Quizás después de comprobar algunos datos más de la lectura, el Dr. Akagi se apartó de las consolas y declaró que podíamos terminar y salir. Después de esto, había un examen de rutina programado, por lo que no fuimos a nuestros casilleros habituales, sino a una habitación al lado de las jaulas donde la doctora Akagi y sus asistentes estaban listos. Después de que el procedimiento transcurrió como de costumbre, nos desalojaron de la habitación, dejándonos atrás en los bancos de la habitación, las chicas separadas del chico por una cortina de modestia a lo largo de su centro. Podría haberme tomado mi tiempo para ponerme de nuevo el uniforme, y al principio esa era mi inclinación, pero me di un empujón para apurarme, habiendo tomado una decisión. Ahora la pelota estaba en mi cancha, la situación estaba claramente explicada y no había lugar a dudas. Si de hecho la existencia precede a la esencia, cualquier cosa que elija hacer ahora creará la persona que resulte ser. Podría haberme ido, como sinceramente me apetecía, y contentarme con preguntarme en privado qué estaría pasando. Podría entregarme como siempre y dejar que el destino me siguiera su curso, o podría actuar, dar un pequeño paso ahora, hacia otro camino. En esa visión, cuando las capas de mi supuesta existencia fueron despojadas de mí una por una, recordé cómo me había aferrado a la idea de estar conectado con otros, cómo esos débiles momentos dispersos eran algunas de las pocas experiencias memorables que se habían sentido sólidas y tangibles, que me habían dado razones para estar agradecido. Al principio esperé solo para asegurarme de que Ikari-kun terminara de cambiarse, para no sobresaltarlo como antes. No estoy seguro de si mi decisión estaba del todo firme. Yo había esperado simplemente a que llegara a la salida, pero no vino, así que la acción que terminé tomando fue un poco más directa de lo que esperaba. Aún así, lo hice. ¿Qué razón real había para no hacerlo? El flujo del destino haría lo peor en cualquier caso. Aparté la cortina y entré en la otra mitad de la habitación.
Ikari-kun estaba bien vestido, afortunadamente, pero su traje de conexión descartado todavía estaba derramado en su lado del banco, justo donde debió haberlo arrojado cuando se lo quitó. No parecía haber hecho ningún movimiento para guardarlo o incluso irse. Incluso cuando entré, no reaccionó mucho, ninguna de sus habituales respuestas apresuradas y nerviosas. Se sentó allí como una masa pesada e inerte, con las manos cruzadas sobre las rodillas y la mirada fija en ninguna parte en particular. Sus ojos se posaron lentamente en mí cuando supongo que vio mi falda de reojo. ¿Eh? ¿Ayanami? Ikari-kun. ¿Pasa algo? Parece que estás molesto. Creo que estaba bastante sorprendido por mi presencia. No lo sé, tal vez, parecía que no sabía qué hacer. Estaba empezando a preguntarme si estaba siendo una imposición cuando inesperadamente continuó hablando. El mundo simplemente se cayó, como si hubieran estado esperando, enrollados en algún lugar allí, a que se activara como una trampa. No creo haber entendido nada de mi padre. Después de ir al cementerio, empecé a pensar que podía hablar con él, pero ahora estoy confundido otra vez. No sé qué creer y... Hoy no había ninguna duda. Definitivamente algo le había pasado desde nuestra última vez. Y si ese algo involucraba al comandante, entendía por qué lo desanimaba. Traté de pensar en algo que decir, pero nunca tuve la oportunidad, porque fue justo en ese momento que la segunda niña irrumpió a través de la cortina, haciendo un esfuerzo para empujar dramáticamente ambas partes con sus manos. Tan imperiosa como siempre, siguió adelante y no perdió tiempo en afirmar su dominio con un comentario mordaz y despectivo. Disculpe que interrumpa su amistosa conversación. ¿Sabes cómo supe lo afectado que debía estar Ikari-kun por lo que haya ocurrido? Ni siquiera se molestó en responder con una cara educada. ¿Qué pasa ahora? Gimió, aún contenido en su frustración, pero la tapa ya no estaba del todo cerrada. Definitivamente había hecho una mueca, y al segundo niño no le gustó. Oye, qué cara de asco. ¿Así respondes cuando te habla la chica más popular de la clase? ¿De verdad cree que eso le da derecho a opinar sobre cada expresión facial que la rodea? Aunque no estoy segura de que Ikari-kun pudiera haber ganado en su libro incluso si la hubiera saludado con una de las plácidas sonrisas que podía manejar en sus mejores días. Ella ya había venido aquí con la intención de hacer demandas y quejas. Aclaraste ese malentendido con Kaji-san, ¿verdad? Preguntó, con un tono directo a los oídos de Ikari-kun. El ruido era incómodo incluso desde mi posición. Dime que le diste la carta. ¿Carta? Oh, eso. No sabía de qué podrían estar hablando, pero pronto supe al menos a los superficiales cuando Ikari-kun sacó un sobre arrugado de su bolso y lo arrojó directamente al rostro incrédulo del segundo. Tómalo, declaró con voz cansada y hosca. Tú causaste todo el lío. Puedes dárselo tú mismo. ¿Qué dijiste? Pero por una vez, Ikari-kun ni siquiera se detuvo ante las protestas del secón. Justo cuando terminó de hablar, ya había agarrado su mochila y se dirigía a la puerta. Shinj. Quédate aquí. Hoy, solo pudo emplear una gastada y simbólica pretensión como concesión a la cortesía. Luego, me tengo que ir. Si el segundo iba a enojarse, parece que estaba dispuesto a dejarla esta vez. Hoy no le apetecía molestarse en negociar con ella. Me pregunté de qué se trataba todo esto, aunque supongo que, como eran compañeros de habitación, tendrían muchas discusiones entre ellos de las que yo no formaba parte. Ella todavía sostenía el sobre. Aparentemente, esa era la razón de toda esta disputa, pero si era tan importante, entonces ¿por qué la segunda lo había arrugado en su mano debido a su enojo por la partida sin ceremonias de Ikari-kun? Me pregunté si tendría sentido preguntar. ¿Qué es esta carta? Cállate. Exclamó el segundo, como era de esperar. Realmente debería haberlo sabido. No tiene absolutamente nada que ver contigo. Como si lo fueras a entender. Luego se marchó furiosa. En una dirección diferente a la de Ikari-kun, aunque en teoría deberían haber apuntado al mismo destino. Supongo que ella lo estaba evitando, o tal vez él la estaba evitando a ella. Hostil como si sus interacciones a veces fueran así, al menos ella era su compañera humana. Ella podría haber entendido lo que le pasaba. O quizás no. Incluso los humanos eran infinitamente diferentes entre sí en todas sus innumerables variantes. Era evidente que Ikari-kun y el segundo no tenían mucho en común, a pesar de tener la misma edad y vivir bajo el mismo techo. Y si no podían entenderse, ¿qué esperanza había para mí? Es posible que el segundo tenga razón. No lo entendí, ni lo que ponía en la carta, ni nada. Realmente no entiendo todo esto sobre los corazones humanos.
Tal vez no sea posible para una existencia como la mía, que no tuviera alma propia. Pero ahora puedo decir, con cierta confianza justificada, que para él hablar fue un alivio, y que no había dicho todo lo que quería decir antes, justo antes de que nos interrumpieran. Así que, si había algo que yo pudiera hacer, y en parte fuera porque no estaba tan involucrado ni tan afectado por mi propio bagaje como lo pudieron haber estado el mayor o el segundo, quería hacerlo. No había garantía de que pudiera hacer algo, pero quería aligerarle la carga. Además, si algo que había hecho el comandante era motivo de su desánimo y entonces, también deseaba saberlo. Creo que para entonces ya había una parte de mí que ya no podía simplemente aceptar lo que me decían. Quería entender. No había muchas otras cosas que realmente hubiera querido y que pudiera permitirme querer. Entonces moví mis piernas. Corrí tras él. No tenía idea de qué haría o diría cuando lo alcanzara, pero elegí seguir caminando. Ni siquiera estaba seguro de si lo encontraría, tal vez me rendiría y volvería a casa antes de mucho tiempo, una vez que me topara con una bifurcación en el camino. Sabía muy bien que eso podría suceder. Y aún así, seguí caminando. Si quieres estar solo, entonces me iré. Eso fue lo primero que le dije a Ikari-kun cuando lo encontré. No estoy del todo convencido de que esta fuera la mejor elección, es simplemente lo que yo querría oír, creo, en su situación, lo que necesitaría para estar tranquilo. Me doy cuenta, por supuesto, de que juzgar lo que él podría querer basándome en mí mismo sería una guía bastante pobre. No estoy seguro de que hiciera algo más que tranquilizarme, convencerme de que no me estaba entrometiendo en algo que no era asunto mío, en lo que no tenía por qué participar. Después de todo, si uno no sabe lo que hace, lo mejor sería callarse y marcharse antes que empeorar las cosas y meter las narices donde no le conviene. ¿Fue deseado? No lo pude decir. Me encontré con Ikari-kun en uno de esos bancos cerca de la máquina expendedora después de hacer una ronda de todos los lugares donde uno podría sentarse y quedarse sin estar en el camino directo que el segundo niño tomaría hacia las puertas. Se sentó con las piernas abiertas, las manos cruzadas sobre el regazo, encorvado hacia adelante, sin mirar a ninguna parte hasta que se dio cuenta de mí. Él no decía nada, tal vez estaba esperando que yo fuera primero o le preocupaba ser él quien me ofendiera, así que nos quedamos allí mirándonos en silencio, como dos espejos enfrentados en regresión infinita. Realmente no estaba seguro de cómo hacer esto, pero quería hacerlo y quería que se hiciera. Si quieres hablar de lo que pasó, estoy dispuesto a escucharte. Pero no tienes que decírmelo, si lo prefieres, con gusto te dejaré en paz. También puedo distraerte. O ofrecerte soluciones racionales. O simplemente quedarme aquí sin hacer nada. O dejar que te quejes, sin decir nada. ¿Qué otras opciones hay para lo que le gusta a la gente cuando está molesta? Había leído lo suficiente para darme cuenta de que aplicar algo equivocado a la persona equivocada puede tener consecuencias terribles, así que es importante preguntar si entiendo esto correctamente. ¿Qué más? Ah, cierto. A veces, ocuparse del propio bienestar material puede facilitar el manejo de los desafíos emocionales. Es una suerte que haya decidido retirarse al rincón donde están las máquinas expendedoras. ¿Quieres algo de beber? Eso, al final, le hizo responder, aunque probablemente solo por cortesía reflexiva. No, está bien, no tienes que, está bien, me queda bastante de mi asignación. En realidad, rara vez utilicé todo ese dinero que me fue proporcionado, no fue necesario. Preferí no ser responsable de cosas innecesarias. Ahora mismo, sin embargo, creo que mi propósito se cumpliría mejor comprando 2 latas de refresco, una para cada uno. Compartir comida o bebida de veces sirve para estrechar lazos, ¿verdad? Creo que había sido testigo de eso en algunas de nuestras salidas anteriores juntos. Lo entendí, al menos intelectualmente, aunque realmente no podía ser parte de ello más allá de observarme haciéndolo. Desearía poder tener una mejor idea de si esto le estaba haciendo algún bien o no. Me acerqué a la máquina expendedora más cercana y compré las bebidas. Si solo se tratara de hidratación, una bebida isotónica podría haber funcionado mejor que una azucarada, pero aún así cumpliría su propósito, y además por lo que he leído hay cierto mérito en reponer la energía que se gasta en tareas que requieren concentración mental o autocontrol, como, por ejemplo, una prueba de sincronización, en la forma que sea más rápidamente accesible a las células del cerebro. Honestamente, realmente no estaba seguro de qué hacer aquí, ni siquiera de qué estaba haciendo aquí. Me aferraba a pequeñas pistas que podrían acabar teniendo poca importancia en el gran esquema de las cosas. De cualquier manera, le tendí la lata a Ikari-kun.
Hubo cierta reticencia inicial, pero lo cogió y lo abrió inmediatamente. Pienso que esto significaba que las cosas iban como debían ir. Me senté en el banco, a lo que creí que era la distancia apropiada de él, y abrí mi propia lata de refresco con un ligero silbido. Creo que sería apropiado tomar un sorbo del líquido ahora. Me llenó el tiempo. Me pregunté si sería prudente reiterar ahora que podía seguir hablando de lo que hubiera sucedido, pero al final decidí que sería mejor no correr el riesgo de alterar el delicado equilibrio actual. Si quisiera hablar conmigo sobre ello, claro está. Creo que una parte de mí lo esperaba. Me interesaba, porque me interesaba él y, de distintas maneras, cualquier aspecto de esto que involucrara al comandante. Pero no iba a presionarlo. No quise tocar ningún punto vulnerable. Si él no hablaba, esa era su prerrogativa y yo estaba dispuesto a respetarlo antes que presionarlo o empujarlo. Me senté en silencio. También había leído que a veces los humanos encuentran consuelo simplemente teniendo a alguien a su lado en silencio, que encuentran consuelo en la compañía por sí misma, pero no podría decir cómo podría identificar qué tipo de silencio percibía Ikari-kun como este. No quería mirarlo demasiado directamente, no fuera que se diera cuenta y tuviera algún tipo de reacción, quizás incomodidad. Pasó el tiempo. En algún momento, Ikari-kun tomó un largo y abundante trago de su lata de refresco. Gracias, Ayanami. Esto fue algo al menos. Me pregunté si eso sería todo. Si simplemente procediéramos a sentarnos en silencio hasta que se acabaran las bebidas. Pero no fue así. Las palabras seguían llegando, evidencia de una necesidad insatisfecha de ser escuchadas. Los humanos hacen esto, ¿verdad? Desean que se vea lo que hay en sus corazones. Por supuesto, esto se basa en la premisa de que otro podría comprender. Y al principio parecía un asunto bastante simple que estaba saliendo a la luz. Todo empezó durante el apagón. No sé si lo recuerdas, pero cuando el ángel fue derrotado, Asuka y yo fuimos a ver dónde había llegado Misato. De hecho, recordé algo así. Pero no la encontramos enseguida, así que nos pusimos a hablar, en fin, resultó que ella y Kaji-san se habían quedado atrapados en uno de los ascensores. En realidad estaban muy cerca, la electricidad debió cortarse justo antes de que alcanzaran el nivel en el que se encontraba la sala de control. Hasta ahora, no veía realmente cómo esto se relacionaba con la relación de Ikari-kun con el comandante. En retrospectiva, creo que empezó con las partes fáciles y triviales, solo para ganar coraje, o al menos, impulso. Las puertas del ascensor se abrieron cuando volvió la luz, y justo en ese momento, supongo que se podría decir que fue un malentendido. Fue idea de Asuka. Jamás debí haberlo hecho. No entró en detalles, pero pude deducir por el contexto que debió haber ocurrido alguna travesura juvenil desaconsejable. Entonces, Asuka se sintió avergonzada cuando nos atraparon, explícitamente porque Kaji-san estaba involucrado, y por eso escribió esta carta para explicarle las cosas y quería que se la diera. Ese debe ser el sobre del que hablaron antes. De alguna manera, nunca llegó a manos del señor Kaji. Entonces fui a la sede y pregunté a los técnicos dónde podría estar. Lo encontré, pero como todo el asunto era realmente embarazoso, no fui a hablar con él inmediatamente. Simplemente lo seguí. Entonces me di cuenta de que se dirigía a una parte del edificio en la que nunca había estado, y antes de que me diera cuenta, Misato-san estaba allí, Mayor Katsuragi. En este punto dudó en responder. Creo que nos estábamos acercando al núcleo del asunto, que era algo de lo que él se dio cuenta y que le hizo tomar conciencia de cosas, de implicaciones que de otra manera no habría considerado. Se sentó allí como alguien cuyo mundo acababa de expandirse, las costuras de su mente se abrieron hasta el punto de que no se cerrarían nuevamente incluso si quisiera, todo lo que vio transformado por todo lo que ahora sabía y no le permitía mirarlo de la misma manera. Pero el pesado manto de las implicaciones aún no estaba completamente asentado, la vieja visión del mundo todavía se aferraba tentativamente porque era una cosa completa y el caos que estaba empezando a percibir no lo estaba. Dudó, consciente de que ahora debía asumir cierta responsabilidad, aunque todavía luchaba por concebirla en su totalidad. ¿Vas a contarle a papá lo que hablamos? Es un hombre muy ocupado. No veo por qué el contenido de nuestra conversación podría ser relevante para él. ¿Y si tuviera algo que ver con Nerf? Algo que pudiera ser importante o peligroso y, en ese caso, tendría que hacerlo. Si se trata de algún peligro que pudiera afectarnos a todos o posiblemente obstaculizar el éxito del proyecto no habría otra opción que decírselo. Puede que te sientas avergonzado o no quieras meter a alguien en problemas, pero las consecuencias de no decir nada podrían ser peores.
El mundo es más grande que tú y quienes te rodean, incluso si esas otras partes están distantes y no son tan accesibles a tus sentimientos e imaginación. Hay que pensar en el resultado final en el gran esquema de las cosas, las consecuencias que tendría para todos, no solo para uno mismo o para las personas cercanas a tu corazón. Me doy cuenta de que esto es un poco irracional o inconsistente, pero una parte de mí esperaba que no me dijera algo que definitivamente tendría que informar, a pesar de sus probables consecuencias. No decir nada probablemente sería peor, especialmente si el comandante se enterara de todos modos, pero no quería estar en la situación de tener que asumir el costo de esto yo mismo, incluso si fuera el menor de los males. No esperaba ver el sufrimiento de Ikari-kun, ni el de ninguna otra persona, de hecho. Observé a Ikari-kun, preguntándome cómo se lo tomaría, cómo reaccionaría, si entendería que esto era todo lo que podía decirle. No dije claramente sí o no, porque el mundo era más complejo que sí o no, pero quizá debería haber contribuido a su necesidad de cerrar el tema. Me miró con aprensión, con una pausa incómoda y pesada, con una punzada de vacilación evidente en las comisuras de sus labios. Él sabía perfectamente que no había dicho que sí. Pero tampoco dije que no, y para entonces la necesidad de desahogarse del pesado secreto que le pesaba en la espalda se sentía apremiante ante la posibilidad real de que ocurriera en el horizonte. Fue en busca de lo que quería ver, un indicio o atisbo de lo que podría ser un sí. La cosa es que, si se lo dices a papá, es muy probable que el señor Kaji se meta en un buen lío. Kaji-san es una buena persona y estoy seguro de que no tiene malas intenciones, así que, podrías hacer una excepción solo por esta vez. Es muy importante, Eso es lo que quiere decir. Debe haberlo descubierto. En esto, la inexperiencia de Ikari-kun quedó claramente al descubierto. No se dio cuenta de que, con solo mencionar el nombre del inspector Kaji, ya me había dado toda la información relevante que necesitaba para pedirle al comandante que investigara. Si no lo supiera ya, esta conversación casi con toda seguridad habría revelado el secreto del señor Kaji, y si ese secreto era realmente importante, esa era una razón más para informarlo, algo que preferiría no ocultarlo. El hecho de que el carismático espía hubiera logrado convencer a un joven tímido de su bondad sería considerado simplemente una prueba más de sus intrigas. Pero de todas formas, era irrelevante. Una parte de mí se alegraba de que todo esto ya estuviera decidido. ¿Se refiere a la asociación del inspector Kaji con la oficina del interior japonesa? El comandante Ikari ya lo sabe. ¿Qué? Él ya. En el primer instante, una oleada de miedo contorsionó su rostro, apoderándose de todo su cuerpo en una repentina tensión. Se me ocurrió que, en ese momento, la razón por la que tenía miedo era el comandante Ikari. Porque tenía miedo de lo que pudiera hacer. En otras circunstancias le diría que no había necesidad, que todo en el plan tenía su propósito, pero y aún dejando de lado la cuestión de cuánto creía todavía en esto, no habría nada que pudiera decir contra sus preocupaciones. Teniendo en cuenta cuáles eran sus probables valores y prioridades, estos eran racionales y justificados. Si el comandante Ikari no hubiera decidido utilizar al señor Kaji para sus propios fines, no dudo que la sección 2 hubiera sido enviada para encargarse de ello. Tampoco creo que Ikari-kun, como persona, encontrara mucho consuelo en la idea de que esto se considerara necesario. Él ya sabe y repitió de nuevo, más lentamente esta vez. Creo que las implicaciones podrían haber comenzado a aparecer, el pánico inmediato reemplazado por una ola de entumecimiento surrealista cuando la magnitud de todo lo golpeó. Él no me miró ni a mí ni a nada en particular. Entonces, pareció haberse aferrado a algún hilo que podía agarrar, en una desesperada necesidad de aferrarse a él como al tapiz de su comprensión. Si sabías esto, ¿por qué no me lo dijiste? Pensé que esto sería obvio. Fue clasificado. La respuesta de Ikari-kun a esto no fue en absoluto lo que esperaba. ¿Entonces lo sabías? Me di cuenta de que ahora se estaba agitando. Realmente no se le podía culpar. Era mucho lo que tenía que afrontar a la vez. Su reacción probablemente no tenía tanto que ver conmigo, sino que era simplemente la gota que colmó el vaso, el punto de ebullición de muchas cosas, y eso se estaba haciendo bastante evidente en su discurso. Él se estaba poniendo muy nervioso y yo no sabía muy bien cómo responderle de manera que me oyera, que no tomara cualquier camino. Detrás de su respuesta había más que ese momento, y todo lo que yo dijera probablemente estaría equivocado ante sus ojos, rozaría algún punto sensible sin querer. Lo sabías. ¿De verdad lo sabías?, concluyó, deteniéndose un instante en esa voz tranquila y sin aliento, y en un instante de comprensión, y luego la vorágine de sus pensamientos continuó. ¿Y qué más?
¿Qué más no me estás contando? ¿Qué hay de los secretos que mi padre y Ritsuko-san ocultan a todo el mundo en NERF? ¿O de lo que Kaji-san me contó al día siguiente? Esta organización, CL, los rollos del Mar Muerto, o cómo mi padre abandonó la estación de investigación en la Antártida justo el día antes del segundo impacto, como si supiera que iba a ocurrir. Y es monstruo del sótano, ese cadáver enorme, blanco e hinchado. También lo sabías. Monstruo, ¿eh? No es extraño que él pensara en ella de esa manera. No es nada extraño. No es más extraño encontrar a un príncipe sin duda repelido por la cola de una sirena sin alma, lo que la expone como algo que no puede encontrar salvación. Pero no había nada que pudiera decir al respecto. Poco podía decir, así que recurrí a protocolo como el único escudo o cuerda que me vino a la mente. Se suponía que no debías saber nada de esto. Es información clasificada. Te lo contó el inspector Kaji. ¿Y qué si lo hizo? ¿Y si lo sé? ¿Es tan malo? ¿O preferirías mantenerme en la oscuridad también, igual que a padre, a Ritsuko-san y a todos los demás? Es información clasificada, insistí, consciente de que eso no tenía ningún sentido y de que debía de sonar como un disco rayado. Pero ¿qué más podía decir? ¿Cómo podía hacerme entender así, si no tenía forma de explicárselo con detalle? Tantas cosas que, comprendidas a medias, podrían fácilmente llevar a conclusiones erróneas. Tanto que requirió horas de trasfondo para explicar y experiencias muy particulares para comprenderlas, interacciones enmarañadas tras interacciones, complicaciones, contexto, que parecía imposible condensar en una forma simple y accesible, salvo esto. Por el momento no estoy en libertad de decirle nada sobre esos temas. Sin embargo, no puedo culparlo por querer saber. Pensé que tenía derecho a exigir respuestas, hasta donde él sabía, pues cómo se podía esperar que explicara lo que no le dijeron o incluso le ocultaron deliberadamente. Me dije a mí mismo que él no podía saber en qué terrible banco me estaba colocando. No es que no quisiera decírselo. Simplemente no había manera de que pudiera hacerlo. No fui capaz, incluso si hubiera creído prudente asumir las consecuencias o amable infligirlas. No creas que me habría sentido aliviado si hubiera alguien que pudiera entender, alguien que pudiera apreciar verdaderamente lo que estaba pasando, parado a mi lado en la misma torre mirando el mismo mundo. Una vez podría haberle dicho que si el comandante decidía que no necesitaba saberlo, probablemente había una buena razón, pero ahora no podía decir eso sin traicionarme a mí mismo y a él. ¿Podría culparlo por querer saber el rumbo que toma su camino o la razón de su sufrimiento? Era natural que lo deseara. En verdad yo también lo deseaba. Había estado ansiando respuestas parecidas desde hacía mucho, mucho tiempo. Entonces ¿cómo podría negárselo? Él merecía respuestas. Pero, al igual que él, mi cuerpo y mi mente estaban hechos de materiales débiles y frágiles. Y Kari-kun ahora se había levantado del banco, con una rodilla todavía sobre el banco. ¿Por qué no me lo dices? ¿Qué está haciendo papá? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué son los Evas o los ángeles? ¿Qué es eso en el sótano? No lo entenderías. Entonces explícamelo. Allí mismo me encontré absolutamente acabado y completamente derrotado. ¿Cómo se supone que lo voy a explicar? ¿Cómo puedo explicarle lo que yo mismo no entiendo? ¿Cuándo no sé qué pensar o cómo sentirme al respecto? Me sentí expuesta, como sacar a la luz los escombros de mis pensamientos inacabados, la llaga llorosa que era mi corazón. No quería que lo tocaran. Me sentí presionada, clavada contra la pared, pegado allí con él como un grano de arena en un zapato, siempre pinchando contra la piel, como sardinas apretadas una al lado de la otra en una lata. No quería nada más que salir, alejarme de él, de todos, tal vez no volver a verlos nunca más. No puedo, insistí, en voz baja pero angustiada. Ojalá pudiera decírtelo, pero es imposible. Si las cosas fueran diferentes, te lo diría, pero no puedo. No tengo esa opción. Así es la vida. A veces no hay buenas opciones y todas las que tienes son de distintos tipos malas. Solo puedes elegir lo menos peor. Y eso es lo que estoy haciendo. Haciendo lo menos malo. Creo que eso es lo que también hace el comandante Ikari. Entre todas las opciones que tenía y lo que está haciendo ahora, esto es lo menos peor. Mierda. Era raro que Ikari-kun usara esas palabras. Su mirada era aguda y dura. Me sobresalté por un momento y me vi casi saltando de mi piel. Me sentí acorralado, sintiendo agudamente dónde terminaba el otro extremo del asiento debajo de mí, la línea que no podía pasar sin perder el equilibrio y caer hacia atrás contra la esquina. Eres un mentiroso. Igual que mi padre y todos los demás.
Tú, Misato-san, Asuka, Kaji-san. Todos se esconden tras esas sonrisas cuando solo intentan mantener la ambigüedad. ¿Cómo se supone que siga luchando, sufriendo y sangrando, si ni siquiera sé por qué? Finge ser amable conmigo, pero ¿cómo se supone que voy a saber que no te estás riendo a mis espaldas? Eso no es cierto. Pues no lo sé. No lo sé, porque todos guardan secretos. ¿Qué tienen que ocultar? ¿Por qué no me lo cuentan todo? Si de verdad les importa, ¿por qué me ocultan algo? Es porque me importa, dije, derrotado, pesimista, agotado, aunque ya tenía muy pocas esperanzas de que marcara la diferencia. Es porque la verdad puede ser muy, muy dolorosa. Porque la verdad solo traerá desolación a todos. No saber es aún peor. ¿Cómo puedes estar tan seguro, si no sabes qué es lo que no sabes? Porque me aterroriza. No sé cuándo todos dejarán de desearme de nuevo. Me siento incómoda e incómoda, ¿por qué no me lo dices? Así sabré que no me dejarás así como así. Así sabré que te importo. Así sabré que puedo confiar en ti. Si me vas a ocultar cosas, no sé si puedo confiar en ti. Así es, dije levantándome. No hay absolutamente ninguna garantía de que puedas confiar en mí. Pasé a su lado deslizándome lo mejor que pude sin tocarlo. En realidad él retrocedió un poco cuando me levanté, creo que estaba sorprendido. Tal vez incluso se sorprendió, saliendo de su arrebato para realmente hacer un balance de lo que había sucedido. No iba a dejar que esa oportunidad se desperdiciara. Disculpe. Me voy a casa. Estoy muy cansado. Espera. Espera. Espera, no puedes dejarme así, Ayanami. Espera. Simplemente apresuré mis pasos y esperé que él no corriera detrás de mí. Lo bueno es que no lo hizo. No le hice ningún informe al comandante Ikari sobre ese incidente. Si bien debe ser de su interés que el inspector Kaji hubiera decidido revelar información privilegiada crucial al tercer niño, nosotros los pilotos estábamos bajo vigilancia constante, por lo que se suponía que ya lo sabía o, al menos, había recibido todas las pistas necesarias para reconstruirlo él mismo. Al menos eso era lo que le iba a decir si alguna vez me preguntaba por qué no acudía a él. No creo que lo haría. No creo que le dé mucha importancia, ni vea un gran misterio, al hecho de que su hijo, normalmente de mal humor, esté solo un poco más de mal humor de lo habitual. ¿Quién puede decir que sabe qué constituye lo habitual para su hijo? Así que esa es la razón que daría si me lo pidieran, y es cierto que si no fuera por esta justificación quizás habría preguntado lo contrario, pero no fue eso lo que realmente me motivó en el fondo. Simplemente no quería hacerlo. Estaba cansado. De todo. Me fui a casa sin decirle una sola palabra a nadie. Cerré el resto de la tarde al decidir que era un buen momento para lavar la ropa y ducharme, incluso comprar alimentos, para que cuando el siguiente instante posible estuviera libre, me encontrara en el deber de ir a la cama, como tenía que presentarme donde me esperaban. No es que evitara pensar en lo que pasó. Había muchos pensamientos, comentando todo lo que había en el fondo de mi mente, lo que podría venir después, las consecuencias que podría tener. Pero todo esto se hizo con la conciencia, medio admitida y medio especulativa, de que probablemente el peso total de lo ocurrido aún no me había golpeado. Simplemente seguí adelante, como siempre lo había hecho, porque aún no había nada decidido, aún no había nada a lo que responder. Y la próxima vez que me encontré con Ikari-kun fue en un pasillo. En la escuela. Los dos estábamos atónitos por la aprensión, silenciados por el peso de la disputa no resuelta de ayer, y todo lo que representaba e implicaba, los eslabones adicionales de preguntas que había planteado, como las gruesas raíces de un árbol que se extienden hasta profundidades desconocidas. Nuestras miradas se encontraron y por un momento, probablemente hubo un instante liminal en el que cualquiera de los dos podría haber dirigido el flujo de los acontecimientos hacia un camino diferente. Pero lo que ocurrió en cambio fue que sus pasos se aceleraron y mis miembros se quedaron congelados. Lo que pasó es que me limité a mirar, a limitarme a observar, mientras nos cruzábamos sin decir palabra. Ya estaba decidido entonces. A partir de este momento se estableció el tono para todas nuestras interacciones futuras. Solo entonces me di cuenta de lo familiarizado que me había vuelto con nuestros pequeños y dispersos intercambios, esas meras manchas de conexión imperfecta. Las pequeñas conversaciones rutinarias que nunca parecieron brindarme satisfacción, como un animal al que se le da la comida incorrecta y que, sin embargo, lo devora a él y al poco sustento que puede obtener de ella por falta de algo más con que subsistir. De alguna manera, a partir de casi nada y con torpes e irregulares torpezas, para nosotros interactuar se había convertido en algo habitual.
En la escuela, en Nerf, en el tranvía y ahora solo había una evasión estática, tácita e inadvertida, dentro de los límites de la negación plausible. Un saludo breve aquí y allá, tal vez, y luego una rápida transición. Ikari-kun se mantuvo muy cerca del mayor Katsuragi y del segundo niño sin hacer ningún intento de cerrar la brecha hacia donde yo estaba sentado, bastante. Un silencio de muy distinta calidad al que había antes de este enredo, porque, al fin y al cabo, ya no había posibilidad de remediarlo conociéndonos. La severidad de un hilo del destino cortado y de persistir en un mundo donde se había perdido una posibilidad. Una vez, pensé que lo vi parado en la estación de tranvía, solo otra figura descolorida refugiándose del diluvio gris, una lluvia torrencial de verano. Pero cuando los nuevos pasajeros entraron, dejando sus pasos empapados en el suelo, él no estaba entre ellos. Quizás había elegido sentarse en un vagón diferente, o decidió, no había garantía de que alguna vez me viera en la ventana, o de que la imagen que había captado fuera realmente la de él. Tal vez era solo otro estudiante con el mismo uniforme. Unas cuantas veces, me encontré mirándolo, deteniéndome donde podría haberme levantado e ido de inmediato, pensando en acercarme. Pero él siempre parecía estar ocupado de alguna manera, hablando con el mayor, con el segundo, Aida y Suzuhara, o si no, estaría con sus auriculares y escabulléndose rápidamente del camino. Pasándome a toda prisa. Así es como va a ser ahora, ¿no? Por los siglos de los siglos, hasta que venga el reino. Hasta que el infierno y las aguas se alcen para arrastrarnos a todos. No había mucho más que pudiera hacer al respecto. Así es como sucede. No puedo soportarlo. Se convierte en ahora mismo, me siento un poco frustrado, se convierte en una pequeña mancha de nada, una tormenta en un vaso de agua, y al final me confunde porque alguna vez tuve algún sentimiento al respecto cuando era simplemente lo inevitable, solo las ruedas dentadas del universo girando, procesos que evolucionan de acuerdo a fuerzas naturales en caminos predeterminados por su condición inicial. Era simplemente la verdad. Él, yo y todo lo demás somos increíblemente pequeños a escala cósmica. Quizá participemos en cosas y procesos de gran importancia para este planeta, pero solo somos eslabones en la cadena de acontecimientos, canales de causa y efecto. La diferencia que podría hacer, incluso si estuviera dispuesto a pagar cualquier precio por ello, es mínima. No es que no fuera consciente de la parte de mí que albergaba la idea de acercarme a Ikari-kun y hablarle, tal vez exigiendo alguna explicación, o disculpa, o tal vez ignorándolo todo con el fin de reavivar lo que fue. Es que yo había juzgado que esa parte no importaba, que era producto de esperanzas inútiles que no podían justificarse. Eso es lo que hago, ¿no? Inmediatamente lo convierto en una simple parte, lo contengo, lo sello para que sea más llevadero. Porque nada es soportable, nada volverá a ser así ahora que el preludio ha terminado. Con el tiempo todo solo empeorará. Pero sigue siendo cierto, al menos no puedo superar esa percepción. Es solo un sentimiento temporal, por ahora. Solo una parte. Hubo otros sentimientos, en otros momentos. Había otras partes también. Muy buenas razones para mantenerse alejado. Dejando de lado si tenía razón o era prudente hacerlo o no, Ikari-kun había dejado en claro que el precio de la admisión para asociarme con él era revelar abiertamente todo lo que sabía sobre Nerf, lo que no quería, no podía hacer. Hice mi elección, lo que pensé que era la opción menos peor dada la red de acciones y consecuencias, así que ahora tengo que aceptar su respuesta. Puede que haya muchas cosas que él no esté considerando, pero ¿cómo podría culparlo por ignorar aquello que se le impidió saber? No puedo hacer que siga asociándose conmigo si él no quiere. Esa fue su elección, no depende de mí. No puedo controlar ni cambiar lo que él piensa de mí, no si su decisión ya está tomada. Él decidirá por sí mismo qué significó todo esto según su comprensión, en un mundo del que ya no soy parte, en el que ya no tengo ninguna influencia, ahora que probablemente pasaríamos el resto de nuestras breves vidas completamente separados unos de otros, cada uno en nuestro lado del muro, viéndonos ocasionalmente como si estuviéramos al otro lado de un precipicio. Esto era de esperarse, inevitable incluso, cuando tarde o temprano se daría cuenta de que yo no era lo que parecía. Lo más probable es que simplemente hubiéramos llegado al punto en que la ficción ya no podía continuar, en que yo podía negarme a responderle como lo había hecho o decirle que, profundamente cómplice de los planes de su padre, el monstruo del sótano y yo posiblemente somos uno y el mismo, y luego observar cómo se desarrollaba su repulsión, quedarme allí y mirarlo mientras me rechaza, como es natural. Yo era algo que había que evitar. Así es como se suponía que debía ser desde el principio, así es como siempre fue, antes de que él llegara.
Se suponía que debía estar solo, dedicado únicamente al plan. La anomalía simplemente había terminado, como un par de partículas virtuales a las que se les permitió existir brevemente como resultado de una fluctuación cuántica aleatoria que se aniquiló hasta convertirse en nada. Se suponía que no debía tener nada, porque no lo necesitaba. No fui hecho para eso, no pude sacar nada de esto. Si hubiera encontrado algún consuelo en su presencia, bueno, esa es una verdad que no se puede negar, pero aunque sea verdad, eso no cambia que importe poco. Mi pequeño y débil deseo no va a cambiar nada. El universo no iba a doblegarse ante mis sueños imposibles. Y no me lo esperaba. Acepté esto. Tener esta breve experiencia de algo parecido a la compañía humana fue agradable mientras duró, pero nunca podría haber esperado que durara. Nada dura jamás. No lo necesitaba ni lo quería, o, si lo quería, no me importaba, porque al final nunca iba a importar. Nada había cambiado realmente. Nada estaba fuera de lo normal. Todo fue tal como lo esperabas que fuese. La realidad de lo que siempre había sido la verdad simplemente se había reafirmado. Mi presencia y mis actividades en la escuela simplemente habían vuelto exactamente a como habían sido durante el año y medio anterior a la llegada de Ikari-kun aquí, solo que la densidad de asientos usados era mucho más escasa, y que el distintivo cabello rojo del segundo niño a veces se podía ver asomando entre la multitud. No debería haber habido nada digno de mención. O eso pensé. Estaba entregando un permiso para una cosa u otra. Creo que era una película que nos iban a mostrar como parte de la clase. Me sorprendería que el comandante siquiera lo leyera cuando lo firmó, probablemente llegó a su escritorio como parte de una gran pila de otras cosas triviales necesarias para el mantenimiento de NEF. Habría sido el deber del vicecomandante Fuyutsuki clasificar estos documentos y solo pasar aquellos que justificaran la autorización de su superior. Dudo que Fuyutsuki haya leído este artículo también. No le interesa a nadie. Ningún padre opina sobre lo que podría enseñarle a su hijo ni desea conversar para prepararme para abordar temas difíciles. Como parte de sus deberes como representante de la clase, era Oraki-san quien estaba encargada de reunir los papeles para poder entregárselos todos a la maestra a la vez, así que entre clases, la busqué para dárselos. Al principio, simplemente me agradeció por la entrega oportuna y murmuró algo sobre cómo deseaba que otros como Suzuaras molestaran en recordar traerlo allí, pero eso le recordó algo, y entonces hizo una pausa, dudando por un momento, antes de ir tentativamente al grano. Perdón si esto es demasiado atrevido, pero, ¿sucedió algo entre tú e Ikari-kun? ¿Por qué piensas eso? Es que no los he visto hablar en estos últimos días, si todo va bien, me alegra oírlo. ¿Hay alguna razón por la que preguntas esto? Definitivamente algo había cambiado en comparación con el año pasado. Antes podía haber dicho que no sabía que este tipo de pregunta se interpretaría como una señal para alejarme. Ahora tenía que lidiar con este conocimiento. Siendo consciente de ello, al notarlo mientras sucedía, podría haber optado por salirme de mi patrón habitual de comportamiento, pero no lo hice. Decidí no hacerlo. No me importó que Oraki-san se fuera en ese momento, de hecho, lo acogí con agrado. Definitivamente no deseaba ninguna compañía. Sabía que, si quería que siguiera comprometida, tendría que reservarle tiempo al menos de vez en cuando, para que no pensara que no era algo deseado o que encontrara toda la empresa de asociarse conmigo totalmente poco gratificante, pero en ese momento no podía animarme a inventar ese mantenimiento necesario. ¿Para qué? Esto también se derrumbaría. Incluso si cultivara esto, si intentara acercarme, eventualmente llegaríamos a un punto en el que seríamos demasiado diferentes en nuestras naturalezas y en el contexto en el que existíamos, tal como sucedió con Ikari-kun. Probablemente más rápido y más temprano, ya que Oraki-san apenas sabía nada sobre Nerf y los EVA. No iba a hacerlo todo de nuevo con tan pocas expectativas de obtener resultados diferentes. Faltan solo 10 semanas para el tercer impacto. Algunos días lo he temido. Otros días lo he anhelado. Creo que la iteración de hoy del barco de Teseo que soy se inclina más hacia esto último. Todo en este lugar requiere tanto esfuerzo para obtener tan poca recompensa. Creo que lo entiendo mejor que antes, pero todo esto me ha llevado a conocer mi propia miseria. Estaba de nuevo en mi apartamento. No hay tareas relacionadas con Nerf por hoy. Me dejé caer sobre la cama y me quedé mirando contemplativamente el techo, sus mismos viejos bloques de cemento, con la misma vieja y polvorienta luz fluorescente pegada en ellos. En algún lugar allí, en la periferia, el diario de Yui Ikari estaba sobre mi tocador con mis propios libros y las viejas gafas de su marido, pero no tenía ganas de abrirlo hoy.
Se me ocurrió que mi vida vacía y sin sentido ahora se había vuelto aún más vacía, habiendo perdido una de las pocas cosas que ocasionalmente añadían color, sabor o textura. Pero realmente perdí tanto. Esos encuentros frágiles y esas bromas sin sentido, esos vistazos a las afueras de un mundo del que nunca podría ser parte. Supongo que me arrepentí un poco de que tuviera que terminar tan pronto, incluso aunque fuera inevitable. Puede que esto no tenga sentido, pero, sin embargo, era la verdad de mi corazón. No tenía sentido negarlo. Pero mi arrepentimiento no cambiaría realmente la verdad del asunto. Esto también pasará. Esta sensación subjetiva de vacío pasará, tal como siempre supe de los momentos agradables en que pasaría. Eso es un dicho del budismo, creo. Es una influencia cultural predominante en este país, por lo que había oído hablar de ella, aunque es mera coincidencia que me haya criado en este país. Me podrían haber dado una forma física prácticamente en cualquier otro lugar. Para Lilith todas las culturas humanas son iguales. Pero supongamos que Rei Ayanami no pudo evitar escuchar algunas de las historias del lugar donde creció, incluso si nunca estuvo involucrada con él. Había otras historias en el budismo. Está el caso del príncipe a quien le preguntan quién es y dice que es hijo de su padre, y entonces un sabio le responde. Entonces, si no fuera su hijo, ¿quién sería? Luego dice que es un aristócrata de la casta guerrera, y así continúa, desprendiéndose de toda idea de quién era, de todo lo que consideraba parte de su identidad, hasta darse cuenta de que en realidad no es nadie. Existe otro estudio del estudiante que le pregunta al maestro qué es la ilusión, y el maestro le dice que vaya a un pueblo cercano a buscar algo. En el pueblo, el estudiante se distrae, hace amigos, se casa, vive su vida, hasta que finalmente lo pierde todo en una inundación, y solo entonces recuerda a su maestro y regresa con él. La supuesta moraleja, por supuesto, es que todo en la vida, con todos sus enredos, no es más que una ilusión que nos distrae del camino de la iluminación. Y ambos se supone que son cuentos reconfortantes, porque si no eres nadie y todo a lo que estás apegado es una ilusión, entonces no hay nadie que pueda sufrir. El dolor es inevitable, pero soportarlo, sufrirlo, no lo es, o eso dice la historia. Tal vez debería aceptar que todo mi juego de ser una colegiala con amigos no era más que una ilusión. Es más, incluso mi trabajo en NERF y mi supuesta misión al servicio del comandante no eran más que una ilusión. Nada de esto importa, nada de esto merece la pena sentirse angustiado por ello. Y si no existo yo, ¿por qué tendría miedo de desaparecer en Lilith? En cierto modo sería muy conveniente si yo fuera Lilith, porque Lilith es eterna y yo no. Lilith no tendría ningún motivo para sentirse agraviada en este momento. Ella no tendría por qué preocuparse por una discusión con Ikari-kun. Ella lo miraría con benevolencia, como a uno de sus hijos, pero él no sería especial en ningún sentido. No necesitaría nada de él. Todo lo que necesito hacer es aceptar que nunca he existido, que no soy diferente de la tierra sin vida de la que proviene este cuerpo, que todo lo que es tal como debería ser y que no tengo nada que hacer, ninguna razón para querer que sea diferente, para arrepentirme o anhelar algo. Todo lo que necesito hacer es declarar que soy Lilith, ampliar mi concepto de mí misma para incluir todo el universo y aceptar la justicia de Dios y que el mundo, con toda su crueldad, es todavía perfecto. ¿Quién o quién soy yo para decir que no lo es? No lo sé, honestamente, la oposición a tales ideas a menudo se califica de orgullo, ego o espíritu satánico de rebelión, pero honestamente no me hago ilusiones de ser algo particularmente grande o importante. Pero aún no logro llegar a pensar en Lilith como yo, a dejar de valorar todo lo que valoro y, por lo tanto, todo lo que se perderá cuando deje de ser yo. Este pequeño yo imperfecto, defectuoso y patético, esta vida miserable y chapucera, es, no obstante, la que tengo. No importa cuán gloriosas sean las promesas del cielo, esta vida terrenal es lo único de lo que puedo estar seguro. No lo descartaré en servicio de un cielo que quizá nunca llegue. No rechazaré este ego para liberar un alma atrapada que quizá no esté ahí para empezar, que quizá sea irreconocible para mí. Bien podría ser que exista un orden superior o un todo mayor del cual yo podría ser considerado un componente, pero ese algo mayor no sería yo. No sería Rei Ayanami, ni le importarían las cosas que a mí me importan. Carecería de cualquiera de las características que me hacen Rei Ayanami, y la existencia misma de tales características necesarias hace de Rei Ayanami una cosa mortal, destructible, algo débil y efímero. Soy lo que soy, y ser algo es temer por ese algo y sentir dolor por ese algo, y sin embargo no puedo traicionar esto solo para escapar del miedo a la comodidad.
Si este dolor es la prueba de que soy yo, la prueba de que existo, entonces me aferraría a él con todas mis fuerzas para protegerlo de cualquiera que quisiera arrebatármelo. Esta vida es miserable, pero es real. Es mía. Puede que sea lo único mío en el mundo, pero lo es. La he pagado con sangre. Puedo hacer con ella lo que quiera. No lo malinterpretes. Me encantaría liberarme de mis limitaciones, no es que vaya a pretender que son buenas o que valen la pena o que hay algún tipo de lado positivo. Mi vida hasta ahora ha sido simplemente mala. Pero es la vida que tengo. Esta endeble creación artificial, esta vida vacía, este rostro y esta voz prestados, esta alma desconocida e inhumana y de alguna manera, entre todo eso, lo que ahora considero mi yo se había cristalizado, como una perla que crece alrededor de un irritante. Si no puedo deshacerme de mis limitaciones y de mi dolor sin borrar también lo que he valorado y lo que he apreciado, entonces estoy dispuesto a pagar el precio del dolor. Es lo único de lo que realmente puedo estar seguro. Por frágil y tenue que sea este yo, es precisamente lo que soy, incluso si es solo un patrón muy temporario que se refuerza a sí mismo dentro de una máquina orgánica. Ahora que tengo esta respuesta, es posible preguntarle a este yo que no es Lilith. ¿Por qué existes? Y la respuesta es, obviamente, simple coincidencia. Pura casualidad, como su producto de las interacciones de las fuerzas de la naturaleza. ¿Por qué existe una perla? Es lo mismo. Es simplemente lo que es. Y en este punto no creo que pueda obtenerse realmente una respuesta más satisfactoria que esta. ¿Qué es realmente un propósito? Cualquier propósito que pudieras imaginarte sería dado externamente y por lo tanto impuesto, o elegido arbitrariamente y susceptible de ser arrebatado, ¿y entonces qué haría yo? ¿Me quedaré sin nada? Me pregunto si tener uno es realmente tan deseable o reconfortante. Así que ahí lo tienes. Conclusión alcanzada. Pero por supuesto, no suena ninguna música para felicitarme, ninguna luz brilla desde el cielo. Todavía estoy aquí acostado, mirando fijamente un techo sucio. Nunca habrá ninguna confirmación objetiva. En cualquier momento podría dudar y llegar a conclusiones diferentes. Todo lo que puede ser pensado puede ser deshecho con el pensamiento con la misma facilidad. Mis sentimientos y mi mente implícita podrían ser un poco más lentos y generar un sentimiento subjetivo de certeza más fuerte, pero al final serían igual de falibles. Y cualquiera que validara o negara mi conclusión lo haría influenciado por sus propios prejuicios, sus propios beneficios y sus propias agendas, incluso si lo intentara. Sus opiniones no son diferentes en calidad a las mías, incluso a las del comandante Ikari, a las que se llegó mediante los mismos mecanismos falibles. Nunca encontraré una respuesta definitiva, ni siquiera si regreso a Lilith, porque la conciencia que quedará después no podrá compararse directamente con lo que era ser yo. Su retrospectiva estaría teñida por una perspectiva propia, diferente, por sutil o imperceptible que resulte esa diferencia. Al final, lo único que puedo hacer es elegir creerlo y perseverar, creando así un poco de mí mismo con esa decisión. Nada me dirá que tengo razón, e incluso si lo hiciera, eso no me traería nada. Solo tengo que elegir algo y quedarme con ello. Un pequeño destello de luz colgando solo en un enorme vacío ilimitado. Lo único que tengo para sostenerme es mi voluntad, una cosa diminuta y estéril que podría agotarse en cualquier momento. Lo único que prueba mi existencia es el flujo de mis pensamientos que podría cortarse en cualquier momento por algún accidente biológico. Esta cosa endeble que lucha constantemente por mantenerse en pie, por mantener su existencia separada, su estado de desequilibrio, en sentido químico, y su independencia, en términos de información. Esa sigue siendo la realidad de lo que soy. Lo único que realmente seré alguna vez. No voy a traicionarme a mí mismo tapándolo con papel tapiz para consolarme con alguna creencia tranquilizadora. Así que ahí está. Ya lo he decidido. ¿Y ahora qué? Antes de la iluminación, corta leña y transporta agua. Después de la iluminación, todavía debes cortar leña y transportar agua. 10 semanas más de pilotaje Eva. 10 semanas más de estar aquí. Faltan 10 semanas para que el aberrante bache que es Rei Ayanami llegue a su fin. Aún sabiendo eso no puedo decir si es algo bueno o algo malo. No porque no tenga una opinión al respecto, o porque no pueda decidirme entre las opciones, sino porque es complejo. Algunos aspectos son buenos. Otros son malos. No es obvio de inmediato. Necesito pensarlo primero. Pero al menos hasta entonces, debo existir de todos modos, así que supongo que al menos puedo ser consciente de ello. Así que aquí estoy. Cortando leña y transportando agua.
Esperaba llegar a los vestuarios de Nerf antes de la llegada del segundo niño, pero lamentablemente no tuve suerte. Lo mejor era no mirarla nunca, nunca se sabía qué podría llegar a tomar como un desaire personal. Rápidamente saqué mi traje de conexión de mi bolso y luego procedí a desvestirme. Ya estaba empezando. Caray. Ni siquiera un saludo para mí. Menuda grosería. Seguí quitándome la ropa, esperando que perdiera el interés. Estás aún más triste que de costumbre hoy, si es que eso es posible. ¿Por qué no puede comprender que no deseo hablar con ella? Ella simplemente siguió y siguió. ¿Sabes? Uno casi podría empezar a creer lo que dijo Ikari sobre que tú y Baka Shinji tuvieron una pelea de amantes o algo así. Es como un chimpancé. Solo le preocupa quién se aparea con quién le quita las pulgas al pelaje y quién está en la cima de la jerarquía. ¿De verdad cree que esto es todo? ¿Que es tan simple? Bueno. Ni siquiera se la puede culpar. Los humanos somos así. Ni siquiera yo puedo afirmar que soy diferente, en la medida en que esta cáscara mía es en parte humana. El hedor del mono se nos pega a todos. Seguí intentando parecer muy ocupado arreglando mis botas de traje de conexión para poder deslizar mis pies dentro de ellas, haciendo mi mejor esfuerzo para ni siquiera mirarla. Aunque eso no la disuadiría. En todo caso, la falta de respuesta solo pareció agitarla, como si yo personalmente le estuviera ocultando algo que le pertenece al no proporcionarle la reacción que ella quería. Pero no me engañas. ¿Esperas que me crea que de repente tú también tienes sentimientos? ¿Y por qué le diría mis sentimientos, si ella ya está tan segura de cuáles son? No puedes comunicarte con alguien que está convencido de que ya tiene la respuesta. Simplemente sustituirán la idea que se han inventado de ti por lo que digas. Ellos simplemente seguirán proyectando en ti lo que quieran, y sé que no puedo detenerla. ¿Cree que decirme lo extraño y repulsivo que me encuentra va a hacer que hable más con ella? ¿Cree que me hará hablarle sobre mis sentimientos cuando deja en claro que no los encuentra aceptables o siquiera creíbles? Podría decirle cuáles son y ella simplemente insistiría en que están mal. Deberían ser más fuertes, más pequeños, diferentes. A ella no le interesa la respuesta. Solo la conformidad y la atención a las que se siente con derecho. Ella sigue y con cada palabra que dice, se hace cada vez más claro que su mente ya está tomada. Apuesto a que esa cara de póker tuya ni se inmutaría si mataran a Baka Shinji ante tus ojos. Probablemente le dispararías tú mismo, si el comandante Ikari te lo pidiera. En retrospectiva, esto dice algo sobre lo cansado que estaba, que no me molesté en evitar responderle. Piensa por un momento por qué el comandante daría esa respuesta, si realmente ocurriera. Casi con toda seguridad sería porque es la única opción posible para evitar algo aún peor. Porque no hay otra opción. ¿De verdad crees que el mundo no es más grande que tú y todas tus insignificantes rivalidades y dramas? ¿Nunca te has molestado en considerar cómo llegamos a esta situación? No me haría ningún placer seguir semejante orden, pero hay mucho más que considerar que solo lo que queremos. ¿Me estás llamando estúpido, monstruo? Si estuviera solo, creo que habría dejado escapar un suspiro cansado y profundo. Ella no entiende. Nadie entiende. Nadie lo entenderá jamás. Todo esto no tiene sentido. Por favor, deja de hablarme. No deseo tener ninguna conversación contigo. Si sigues acosándome, se lo informaré al mayor Katsuragi. Como se esperaba de la obediente mascota de una maestra. En este punto, ya había terminado de cambiarse, por lo que lo dejó así, saliendo de la habitación con una última risita altiva de condescendencia. No me molesté en llamarla, solo serviría para prolongar este mismo juego tonto y sin sentido. Estoy tan cansado. Durante el entrenamiento no ocurrió nada digno de mención. Incluso mis pensamientos sobre este asunto se estaban volviendo tan predecibles que pronto esto también casi no valdría la pena mencionarlo. Así es como tenía que ir, como siempre había ido, con los días pasando cada vez más rápido, sin que ocurriera nada, mientras yo no hacía nada más que intentar llegar a su fin. O eso es lo que había pensado. Resulta que calculé mal. Resulta que hubo algo que no tuve en cuenta. Ya había considerado este día como ido y perdido, sin nada más que hacer que caminar penosamente a casa, quitarme la ropa y hundirme en una inconsciencia profunda y sin sueños. Pero en ese momento todavía faltaban varias horas para la medianoche. Aún no había llegado a mi puerta, ni había salido a la superficie, ni siquiera había logrado llegar a las terminales para salir del cuartel general de Nef. No tenía ningún deseo de volver a encontrarme con el segundo niño, por lo que, de hecho, no me apresuré especialmente en mi camino hacia los vestuarios.
No estoy seguro de si este detalle importó, o si lo mismo habría sucedido tarde o temprano sin importar mi camino. No puedo pensar en ninguna forma en que Ikari-kun hubiera sabido dónde estaba o hubiera sabido que esperaríamos que nos cruzáramos aquí. No estoy seguro de si se hubiera arriesgado al disgusto de la segunda al preguntarle si me había visto. Mi primer pensamiento al verlo fue alejarme, tomar otro camino. Ya casi me había acostumbrado. Empezaba a verlo como una muestra de compasión. Pensé que él preferiría lo mismo. Parece que pensé mal. Solo me moví un poco de mi posición cuando él me pidió apresuradamente que esperara. En ese pasillo me quedé congelado en el lugar. Dentro de mi mente, me preguntaba, distantemente, ¿qué vendría después? ¿Iba a presionarme otra vez para que diera respuestas? ¿Tendría que informarle algo al comandante después de todo? La pequeña esperanza pasiva que tenía de no tener que hacer esto se convertiría en un pequeño detalle errático en el camino hacia lo inevitable, tan insignificante que al final ni siquiera lo recordaría. ¿Habría consecuencias, para Ikari-kun o para mí? Quería ceñirme a lo que no se podía negar ni discutir, o mejor dicho, a lo que podía ocultarse de forma plausible. Algo, información clasificada. Ya no había ninguna gran fe ni creencia detrás de esto. Sería simplemente un medio para lograr que se relajara, una ruta conveniente hacia el final de la conversación. Ya sea que Ikari-kun descubriera más de la verdad o no, si había algún sentido o rectitud en mantenerlo oculto, estaba dispuesto a dejar que eso quedara fuera de mis manos, a que se desarrollara sin mi participación, como todo lo haría, eventualmente. Dejar que suceda como si siempre fuera a suceder, como algo preestablecido desde tiempos inmemoriales, ya sea que yo, como algo que piensa que es un ser pensante, estuviera aquí para presenciarlo o no. Pero, así sin más, el guión se descarriló. Mi predicción sobre el desarrollo de este día no se cumplió. Nada de lo que esperaba ocurrió. Creí saber lo que estaba pasando cuando dio un paso adelante, en una postura amplia y defensiva, como si anticipara una reacción violenta, apretando y aflojando la mano un par de veces para armarse de valor y hablar, pero todas mis teorías quedaron en nada cuando las primeras palabras salieron de su boca. Ayanami. Espera. Eso por sí solo no habría sido algo inusual para él, pero en este contexto y no estaba enojado conmigo. No había decidido que no podía confiar en mí. Noté una sutil oleada de atención que llegaba al presente, a esta habitación, a este lugar, con todo lo que había en él. Algo importante estaba sucediendo, algo novedoso que hacía que el tiempo se extendiera y se ralentizara. No era un instante que pudiera pasar simplemente volando. Ikari-kun, ¿necesitas algo? Yo solo quiero decirte algo. Podría haber llamado a esto sin ninguna razón real. Podría haberme excusado diciendo que estaba ocupado. No lo hice, aunque no podría decir que estuviera obligado por ningún tipo de fe. Creo que era más bien una curiosidad lúgubre y distante y un deseo de eliminar todas las dudas, de arrancar la curita, de afrontar la dura verdad más temprano que tarde y tener al menos el alivio de saber que está fuera de mis manos. Para ver los sangrientos detalles de cómo y por qué no tenía sentido tener esperanza. Así que me quedé en el lugar, esperando que Ikari-kun hablara. Primero, sé que no tengo derecho a atacarte después de todo lo que dije e hice, sé que cualquiera puede decir eso y realmente no tienes ningún motivo para creer lo que estoy diciendo. Sé que cualquiera puede decir que lo siente, sea cierto o no. Probablemente no quieras escuchar lo que tengo que decir de todos modos, y honestamente, lo entiendo, ¿por qué lo harías? Se supone que debería disculparme, pero no puedo culparte por pensar que todo esto es solo egoísta, supongo que tal vez lo sea. Creo que si fuera yo, querría entender qué pasó y por qué, pero podría ser solo otra excusa. Todo esto salió de él con una velocidad asombrosa, añadiendo siempre otra explicación o aclaración antes de que el arco de su voz hubiera terminado siquiera en el último fragmento de frase. Eso hacía difícil seguir exactamente lo que quería decir o de qué estaría hablando, pero la impresión abrumadora que quedaba era la anticipación de que sus palabras podrían ser inmediatamente contradichas y analizadas, o de otra manera descartadas. Que sus palabras seguramente serían consideradas impotentes y sin valor, incapaces de conmover, significar o significar. Claramente, anticipaba el duro golpe del rechazo. Se preparó para ello. Luchando, con el miedo a ese resultado, para juntar sus palabras. Realmente no sabía qué hacer con ello. Fue difícil hacerlo porque faltaba mucha información. En este punto solo podía especular. Una parte de mí sintió pena por él y sintió un poco de compasión por su angustia. En particular, el yo que observó esto desde lejos, como podría mirar atrás y recordarlo en un futuro hipotético.
La parte de mí que se sentía atrapada allí con él en ese pasillo, sin embargo, deseaba que llegara al punto. Había una impaciencia acuciante que solo tenía sentido en el aquí y ahora, en la tensión de estar a punto de descubrirlo pero no haberlo descubierto aún, de estar en una situación que sé que pasará como todo lo demás, pero que aún no ha pasado. Sin embargo, el panorama general pronto empezó a tomar vida. Lo siento muchísimo. Sé que no es excusa, pero estaba abrumada por todo. No sabía qué pensar. Si sobre lo del sótano, sobre mis padres o sobre todo lo que me contó Kaji-san. Porque eso es lo que siempre hago, como siempre lo arruino todo. Estaba tan absorto en mis propios malditos sentimientos que no me detuve a pensar en nadie más. No consideré tu punto de vista en absoluto. No me importó ponerte en una situación así, decirte cosas tan terribles y manipuladoras como esas, si de verdad te importara, harías lo que yo quisiera, ni obligarte a elegir entre las personas que te importan. No tuve en cuenta tus circunstancias en absoluto. Simplemente y estaba siendo egoísta. Estaba pensando en mí. Incluso ahora, solo puedo poner excusas y hablar de cómo fue para mí. Entiendo si me odias ahora. Probablemente yo también me odiaría. Y sé que no puedo retractarme de las cosas terribles que dije, pero al menos quiero que sepas que no son ciertas, ¿de acuerdo? Solo lo dije porque soy terrible, él piensa que es él quien me hizo daño. Entrecerré los ojos con sorpresa. Tenía la impresión de que era yo quien no deseaba continuar nuestra asociación a pesar de sus deseos contrarios. Podría haber jurado que era al revés. Que no quería verme. Que le estaba haciendo un favor manteniéndome alejado. Ahora, en retrospectiva, me veo obligado a considerar si aquello no fue solo una ficción conveniente que se me ocurrió, porque sabía que no tenía sentido sentirme rechazado. Porque no tuve ninguna fuerza en mí para intentar aferrarme a esto, ni siquiera esto. Porque prefiero dejarlo ir antes que invertir en cualquier tipo de esperanza en este mundo donde todo termina en decepción. Lo llamé razón y lo llamé renuncia, lo llamé respetarlo y mostrar cuidado al dejarlo ir, pero ahora me pregunto si no fue solo miedo, solo conveniencia. Lo único que puedo hacer es protegerme de tener que afrontar lo pequeño, desventurado e indefenso que soy en el gran esquema de este mundo, lo impotente que soy, hasta el punto de desechar el poco poder que me queda dentro. Es mejor no preocuparse por nada, no esperar nada, cuando algo puede desaparecer. Y Kari-kun realmente no es tan diferente a mí. Quizás es más valiente porque todavía se apega a las cosas, aunque sea con medio corazón. El egoísta soy yo. O quizás eso es solo evidencia de que ambos tenemos nuestros puntos de quiebre en lugares sutilmente diferentes. Quizás fue simplemente una prueba de que ambos éramos seres defectuosos que intentábamos a tientas hacer lo mejor que podíamos. Una pequeña luz, brillando allí, brevemente, en la oscuridad envolvente, vista como una estrella ve a otra, distante a través de un abismo de vacío. De cualquier manera, no podía culparlo de ninguna manera. Está bien. Por favor, detente. No tienes nada de qué disculparte. Es natural que quieras saber por qué estás trabajando y sufriendo como lo haces, o con qué propósito te han traído aquí. Es natural que tengas preguntas. Eres un ser vivo y pensante. Eres una mente independiente. ¿Cómo no preguntar? Era tu buen derecho y no te lo podía dar. No pude responderte porque sabía que no podía darte lo que mereces. ¿Eh? Quizás fue egoísta de mi parte seguir hablando mientras él mostraba signos de confusión. No quería que él sacara quién sabe qué conclusión a partir de una impresión a medias entendida. No negaré que tengo acceso a información clasificada que no se ha hecho pública, pero eso no significa que pueda decirles qué significa o qué pretende realmente hacer el comandante, si lo que está haciendo es bueno o malo. Yo mismo he estado un poco confundido acerca de eso últimamente. No sé qué pensar al respecto, no lo entiendo del todo, así que no sabría cómo explicarlo. Sería más perjudicial que útil dejarte solo con algunos pensamientos a medias, así que pensé que sería mejor no decir nada en absoluto, pero casi en cuanto pronuncié esas palabras, me di cuenta de que esta tampoco podía ser la historia completa. Me di cuenta de que estaba impregnada del mismo engaño que me había traído hasta aquí. No, no fue solo que pensé que era lo mejor. Me daba vergüenza. Me daba vergüenza poder presentarle solo pensamientos a medias. Me avergonzaba de no tener nada que decirte, de no tener nada que contarte. Como uno se avergüenza de una ropa delgada y raída, me avergüenzo tal vez de mi ser delgado y raído. Es tal y como os he dicho antes. No tengo nada más, fuera de Eva. No tengo nada. No soy nada. No tengo nada que contar. Sin embargo, entiendo que es natural que me preguntes cosas, que esperes que tenga algo que contar.
Sé, por lo que he leído, que los seres humanos se sienten obligados a decirse la verdad cuando se quieren, hasta el punto de que es una fuente de sufrimiento tener que guardarse algo. Así que entiendo que sospeches de mi insinceridad si no tengo nada que decirte. Sería una tontería resentirme contigo por una consecuencia natural. Tampoco me puede sorprender que usted tenga una impresión equivocada y explique lo que dice lo mejor que pueda, si no le doy nada a modo de explicación. Pensé que, para estar contigo como lo hacen los humanos, necesitaría cosas que decir, pero no las tenía, ya que no podía darte lo que pedías, ni lo que merecías, ni lo que te satisfaría o aliviaría tu sufrimiento, que no tenía derecho a acercarme a ti. Que no pude pagar el precio necesario. Ni estuve dispuesto a exponerme a tu escrutinio y rendición de cuentas como tu igual, explicándote lo que tienes derecho a saber. Así que, como entendí que no podía ser lo que necesitabas, que no cumplía las condiciones, solo pude alejarme. Ese fue el precio por no tener nada que decir. Ahora me doy cuenta que estaba equivocado. Que simplemente asumí lo que querías, aunque no sabía qué era. Decidí irme por mi propia voluntad y sin dejarte opinar. Simplemente no sabía qué hacer. Me quedé paralizado cuando me di cuenta de que nunca podría hacer lo que se requería. No tienes que hacer nada. Simplemente no, y Kari-kun intentó recomponerse un poco, aunque no pudo contener la avalancha de sentimientos una vez que se desató. Creí que te había hecho odiarme. Sus ojos brillaban con lágrimas. Pensé que lo había logrado y que lo había arruinado todo, como siempre lo arruino todo. Fuiste la única persona que nunca me presionó para hacer nada, ni esperó estas cosas difíciles de mí, y por supuesto tuve que recompensarte aprovechándome de eso. No me extraña que todos me odien. Se disolvió en sollozos. Sabía que esto podría interpretarse como una expresión de brusquedad otra vez, pero realmente deseaba dejar las cosas claras y no podía pensar en una forma más delicada de hacerlo. No digo que pareciera peor, justo lo que había creado esta situación desde el principio. No te odio. Gracias por decir eso, Ayanami. No hay por qué agradecerlo. No lo digo por decir. Es la verdad. Entonces se esforzaba por limpiarse las lágrimas que le caían de la cara o por detener su constante aparición. Aún estoy agradecido. Aún me siento muy aliviado. De verdad pensé que lo había arruinado todo, me sentí un poco irritado entonces, porque a pesar de sus palabras, sus lágrimas parecieron aumentar por un momento, pero pronto comencé a sospechar que detrás de ellas ahora debía haber un tipo diferente de emoción. Me quedé allí esperando, creo. Observándolo. Pensando que bien podría asimilarlo si, de alguna manera, estaba destinado a mí. De alguna manera, sentí que no debía perdérmelo, aunque no estaba seguro de ser capaz de recibirlo. Entonces, después de un rato, Ikari-kun pareció estabilizarse, limpiándose la cara una última vez con sus antebrazos y obligando a su rostro hinchado a volver a tener cierta apariencia de compostura. ¿Sabes qué? Dijo entonces, y no sé hasta qué punto fue premeditado. Podría haberlo planeado desde hace tiempo, simplemente cristalizando en términos explícitos una verdad que siempre había existido. Podría haberlo dicho en ese preciso instante, en ese mismo instante. No lo sé. Pero lo que sí sé, y siempre sabré, es lo que diría a continuación. Ya lo he decidido. No me importa. No tienes que decirte nada. No puedo afirmar que te entienda por completo, pero sí te conozco. Y no puedo esperar que me confíes estas cosas difíciles que crees que no puedes contarme si tienes que preocuparte de que explote como antes. Claro que no confiarías en mí entonces. Me gustaría ser alguien a quien puedas contarle cosas, sobre todo porque siempre he sentido que tú también eres alguien a quien yo también puedo contarles cosas, pero me doy cuenta de que no puedo exigirlo sin más. No soy tan desconsiderado todo el tiempo. Es como dijo Kaji-san. Tengo que empezar a responsabilizarme de mi vida y de lo que sé. Así que voy a empezar diciéndote esto. No importa lo que esté pasando aquí, lo que esté haciendo papá o lo que esté pasando en el sótano, no tienes que decírmelo, porque no importa, al menos no por lo que yo pienso de ti como persona. Sea cual sea esa información clasificada, no cambiaría quién eres. Seguirías siendo la misma persona que eres ahora. Podría explicar las cosas un poco mejor, pero no las cambiaría, porque sea lo que sea, ya es cierto. Solo serían datos adicionales sobre una persona que ya conozco, así que no cambiaría nada. Seguirías siendo tú mismo. Y mientras sigas siendo la persona que conozco, la persona que siempre me aceptó, yo también te aceptaré. Ayanami es Ayanami. Con eso me basta. Y
Así que por favor, continuó, y ahora estaba llorando de nuevo a pesar de sus mejores esfuerzos. Por favor, ¿podrás perdonarme algún día? Supongo que decía lo que a él mismo le gustaría oír. Intentaba dar la aceptación que quería oír de los demás. Simplemente impulsado por la culpa. Pegajoso, húmedo y repugnante. Sincero pero tonto, tan dolorosamente, desesperanzadamente, desgarradoramente humano, y hermosa, como una perla que crece alrededor de un irritante. Por supuesto que perdono. No había otra opción. Lo cual suena como si fuera imposible, ¿verdad? El concepto mismo del perdón realmente no tiene sentido. Lo que está roto no se puede reparar. La entropía es siempre mayor o igual a cero. Con demasiada frecuencia, el concepto humano de disculpa parece ser una especie de gesto ritualista vacío, una serie de acciones que se supone que se deben realizar sin una buena razón. Es algo esperable, pero rara vez parece conducir a la reparación o restitución real de una relación. A menudo parece ser simplemente un guión que se sigue, lo que significa que la otra parte puede actuar como si el dolor infligido ya no importara, una fórmula mágica supersticiosa que obliga al receptor a tragarse su dolor. Sé bastante sobre cómo tragarse el dolor. También se puede hacer simplemente aceptando las cosas como son sin ver motivo para culpar a nadie ni exigir ningún tipo de demostración. De cualquier manera, no significa que tu dolor desaparezca de ninguna manera, sino simplemente que dejas tus sentimientos a un lado y consideras que ya no importan. Pero esto aquí era diferente. No se trataba simplemente de una recitación mecánica y formulística de lo siento, sino más bien una expresión genuina que implica: si hubiera sabido que te haría daño no lo habría hecho. Es decir, reconozco que has sufrido, es decir, creo que no se te debería haber hecho sufrir, ¿qué es? Importa si sufres si hay algo en ti que vale la pena. Eso fue todo lo que hizo falta. La tormenta desapareció de repente. ¿Qué más puedo esperar de alguien que este reconocimiento, la comprensión de que había un problema y de por qué? Todos cometemos errores. Yo también. Puedo considerarme afortunada de que él esté igualmente dispuesto a vivir con mis defectos y a tener paciencia conmigo más allá de lo que cualquiera podría esperar o exigir de él. Y tuve que mirar, de otra manera, incluso su disposición a soportar las travesuras del segundo niño, si ese mismo tipo de tolerancia fue también lo que lo llevó a aceptarme a pesar de todo lo que no podía darle. Y en ese instante, realmente pensé que a veces, o a veces, solo a veces, realmente hay misericordia en este mundo. Es más fácil darlo una vez que se ha recibido, una vez que ha habido alguna prueba de concepto. Lo mismo se aplica a ti también. ¿Eh? Lo que acabas de decir. Que lo que no sepas sobre mí ya es cierto, aunque no lo sepas. Lo mismo se aplicaría a lo que te preocupe descubrir, como dijiste aquella vez. Así que eso tampoco debería importarte. No creo que esa conversación hubiera permanecido tanto tiempo en su mente, o al menos, necesitó un momento para orientarla en el tiempo y reconstruir lo que yo había querido decir, pero finalmente pareció juntarlo todo y luego se detuvo pensativo en esa idea. Ya veo. Creo que sé a dónde quieres llegar. Gracias, si sirve de algo. No hay ninguna razón para eso. Solo estoy señalando una implicación de lo que usted propone. Aún no me atrevería a considerarlo una verdad sólida. Pero para él, eso parecía irrelevante. Tal vez, pero aún así quiero que sepas que te lo agradezco. Solo, gracias por tu paciencia, supongo. Me alegro mucho. Ya veo. Entonces déjame expresar lo mismo. Había estado observando con gran expectación la mayor parte del tiempo en ese momento. Pensando en negociar la situación. Pero en retrospectiva, las cadenas de palabras me impactaron como destellos de luz atrapados en una cadena de cuentas de cristal. Eso es suficiente para mí. Bastante simple, pero el peso del mismo era inmenso, de alguna manera. Nunca en mi vida hubiera esperado escuchar esto de verdad. Nunca me había permitido albergar ese deseo, aunque a veces había llamado a mi puerta. Difícilmente parecía algo posible, como algo que solo pudiera pertenecer a una historia abstracta y distante que en realidad no me involucraba como sujeto. No creo que se haya asimilado del todo como realidad todavía está ahí, en una especie de limbo experimental desde donde se pueden observar cosas sin admitirlas ni aceptarlas del todo. La mente de una mente madura, en teoría, se supone que es la capacidad de examinar una idea sin aceptarla inmediatamente, pero también sin descartarla de plano. Aunque creo que la plenitud de la comprensión que vendría con esto sería en gran medida algo bienvenido, algo ligero y cálido, aunque no podría decirlo con seguridad. Todavía lo estaba considerando.
Porque todavía queda una espina, una persistente astilla de hielo incrustada en mi corazón. ¿Sabe siquiera lo que está diciendo? Que no haga voto de caminar en la oscuridad quien no haya visto el anochecer, como había oído narrar una vez en un cuento melancólico. Ahora puede decir que no importa lo que no sepa o lo que no entienda, pero por definición no puede saber qué implica eso realmente. Podría estar imaginando algo muy distinto, de una magnitud mucho menor. Podría cambiar de opinión rápidamente al ver qué es lo que realmente no sé decirle, o por qué no puedo. Algunos podrían considerar una tontería hacer una afirmación como la suya, como una casa construida sobre arena. Un solo hecho podría cambiarlo todo, reorganizar el significado de cada pieza del rompecabezas, ponerlo patas arriba con sus profundas implicaciones. Puedo suponer que Ikari-kun sospecha que estoy involucrado en algún plan que el comandante quiere ocultar al público, algo en lo que estoy involucrado de alguna manera comprometedora, pero si hablara de no ser humano, podría asumir que estoy completamente loco. No podía garantizar que no calificaría como tal, según los estándares humanos típicos. No es como si tuviera forma de comparar. No es que no haya una parte de mí que todavía espera que, un día, él vaya a querer algo que no le puedo dar, que eventualmente habrá algo, cuanto más de mí le exponga. Para que pudiera vislumbrar este corazón oscuro que hay dentro de mí. Soy consciente, por supuesto, de que hay seres humanos que tienen reptiles o invertebrados como mascotas a sabiendas de que estos no pueden amarlos exactamente del mismo modo que lo haría un gato o un perro. Hay humanos que consideran el mayor honor cuando una criatura así se relaja en su presencia y no los ve como una amenaza, por más que se acerque. Soy consciente de que, incluso si Ikari-kun encajara en esa categoría de persona y realmente encontrara sentido y suficiencia en lo que puedo ofrecerle, eso no significaría que quisiera exactamente lo que yo quiero. ¿Qué es eso? ¿Acaso dos seres pueden desear exactamente lo mismo, cuando deben tener todas las pequeñas diferencias en sus capacidades, susceptibilidades y comprensión que los hacen significativamente distintos? Creo que al menos quiere decirlo sinceramente, independientemente de si lo dice en serio o no. Independientemente de que pueda decirlo en serio, siendo lo que es, sabiendo lo que sabe. Eso no es nada. Esto no es nada inútil. Supongo que quizás estoy entendiendo un poco por qué la gente se promete una eternidad, incluso cuando nunca puede haber una garantía de un mañana y una certeza de que todo pasará. Incluso si no pueden darse el uno al otro la eternidad, desearían poder hacerlo, incluso si eso se basa en no comprender la magnitud de lo que es la eternidad. Al menos significa indefinido. Al menos significa buena voluntad, por un instante, supongo.